Lo que estamos viendo en Estados Unidos es el espectáculo, uno de los espectáculos más grandes de toda la historia de ese país, que sin duda afecta la política, la geopolítica y la economía en todo el mundo. Pero lo que estamos viendo ahí es un grupo de, no quiero sobrenombrar, pero hay muchos intereses cruzados, hay muchas cuestiones militares incluso, hay mucha hipocresía y sobre todo hay mucho abandono del propio pueblo estadounidense. Donald Trump contra la justicia de Joe Biden y la justicia de Joe Biden contra la justicia de Donald Trump. Porque Donald Trump ya prometió que nombrará un fiscal especial para perseguir a Biden. Dramáticas las cosas que se viven en Estados Unidos, sobre todo por los resultados humanos. Y por eso estamos aquí. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. It's a hoax. Trump! We want Trump! Make our voices heard. USA! 45! Hoax 45! We can't let this continue to go on because it's ripping our country to shreds. Muchísimas gracias a usted, como siempre, al equipo Detrás de la Razón. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por defender este espacio de libertad. Vamos directamente con uno de nuestros grandes analistas. Usted lo conoce perfectamente bien, Adrián Celaya. Es el director ejecutivo de CAI Center, el creador de CAI Center, y que ha servido y que siempre sigue sirviendo como una gran referencia de lo que pasa en el mundo, en la geopolítica y en las cuestiones de los poderes. Adrián, qué gusto saludarte. Y bueno, pues nos vimos en la necesidad de hacer un programa urgente y rápido para entender lo que está pasando en Estados Unidos y ver un capítulo más de este gran show o espectáculo, no sé si mediático, político, de profundidad o no, ya nos los aclararás tú. La primera pregunta que se hace mucho la gente, Adrián, es: ¿el destino final de Donald Trump será la cárcel o es poco probable? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, prever el futuro siempre es complicado, ¿no? Claro. Pero yo no diría que desde luego que es imposible, teniendo en cuenta los intereses que hay en juego, ¿no? Desde luego, las dos partes, vamos a decir, que están pugnando detrás de estos temas están jugando muy fuerte. No estamos ante un mero cambio político como ha sucedido pues a lo largo de la historia entre unos grupos políticos y otros, entre republicanos y demócratas, normalmente en Estados Unidos. Esto es un cambio civilizatorio y las dos partes lo están viendo así. Esto quiere decir que probablemente están dispuestos a lo que sea, con tal de ganar o con tal de que no gane la otra parte. Por lo tanto, no se puede descartar en absoluto que esto suceda, que Trump sea encarcelado, y el que suceda o no dependerá de cómo se jueguen las cartas cada parte, porque evidentemente el encarcelamiento puede ser una vía para evitar que sea el nuevo presidente,
pero puede ser también una vía para darle un mayor protagonismo social y mitificarlo y convertirlo en una víctima, además del que le añada un plus de prestigio al que ya tiene en el conjunto del votante republicano, vamos a decir. Sería como la crucifixión, ¿no? Final, y lo catapultan, pero para hacerlo mártir. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, y advertir esto justamente. ¿Por qué dices que es un cambio civilizatorio, antes de seguir con la siguiente pregunta? Sí, en el sentido de que estamos claramente en el conjunto del mundo ante cambios históricos, ¿no? Cambios históricos que responden de alguna forma probablemente al desgaste del modelo en el que hemos vivido en Occidente durante las últimas décadas. Y este es un desgaste que se está manifestando de forma distinta en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica o en el conjunto del mundo, pero es un desgaste muy evidente. Entonces, ante esa situación de desgaste, hay estrategias radicalmente distintas sobre cómo hacer frente a la situación actual. Y esto está sucediendo a nivel geopolítico, y dentro de Estados Unidos tenemos un enfrentamiento que afecta al ámbito político, afecta al ámbito económico, afecta al ámbito cultural. Tenemos una sociedad radicalmente dividida, y dividida no ya en base simplemente, vamos a decir, a opiniones políticas, sino a que su concepción del futuro está fraccionada de una forma que muchos están diciendo que sería solo comparable quizás al fraccionamiento que hubo en el momento de la guerra de secesión a mitad del siglo XIX, pero hay un fraccionamiento social evidente a todos los niveles en Estados Unidos. Estamos hablando evidentemente de una apuesta de futuro, en algunos casos por mantener el modelo de civilizatorio actual, en otros por apostar por modelos distintos de futuro, y en el conjunto del mundo y también en Estados Unidos esas distintas concepciones sobre cómo debe ser el futuro están claramente estallando. Muy bien lo decías al principio, y parece ser que republicanos y demócratas hasta siempre, Adrián, pues se podrían haber peleado, insultado y lo que sea, pero de una u otra forma se ponían de acuerdo para darle gobernabilidad al país, y en esta ocasión pues parece que es todo lo contrario. Y aquí me remito a la CIA o al FBI. No están actuando con hipocresía, porque parecería ser que también están jugando el papel de campaña electoral, soltando información, haberse abstenido de dar la información en su momento, no actuando igual. Por ejemplo, me acuerdo de los emails de Hillary Clinton. Cómo están jugando otros poderes que no deberían de estar jugando, como el FBI, por ejemplo, que no deberían de estar jugando ni para hacer campaña electoral, ni para favorecer a alguien o desfavorecer a alguien. ¿Cómo ves tú esto, Adrián? Bueno, vamos a decir, a ver, esto que tú has comentado yo creo que es una constatación muy evidente, ¿no? Pero que es consecuencia de este contexto que comentábamos. Es decir, estamos hablando de fuerzas políticas, por ejemplo, en el contexto de Wall Street o del Partido Demócrata. Muchas de estas fuerzas están apostando a nivel geopolítico por una guerra mundial, con tal de salir, vamos a decir, de sacar adelante sus estrategias, ¿no? Su modelo civilizatorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si están dispuestos a eso, podemos hacernos una idea de a qué están dispuestos dentro del propio Estados Unidos. Es una situación en la que no hay límites. O sea, muchas veces se ha dicho que lamentablemente las democracias suelen funcionar cuando no hay mucho en juego. Es decir, pero cuando hay mucho en juego se rompe la baraja, ¿no? Y ese respeto a las opiniones ajenas desaparece, ¿no? La verdad es que hasta hace muy poco las diferencias entre demócratas y republicanos eran pues básicamente pues formales, de matices, etcétera, ¿no? Y solo muy recientemente, a partir del momento en que, vamos a decir, el trumpismo, esta revolución conservadora del trumpismo se hace con el control progresivo del partido republicano, nos encontramos ante un verdadero choque de trenes que probablemente ahora va a ser mucho más fuerte que el que se produjo
en la anterior presidencia de Trump, y precisamente porque probablemente las fuerzas van a estar más equiparadas. Es decir, el que Trump ganara las anteriores elecciones presidenciales fue casi una sorpresa. Muy posiblemente el propio Trump estuvo muy solo dentro de la administración, tuvo que estar constantemente jugando con fuerzas de dentro y de fuera del Partido Republicano en las que no confiaba, que no eran de su entorno, que no eran de su confianza, pero con las que no tenía más remedio que contar. Dentro del propio Partido Republicano su fuerza era muy minoritaria y, sin embargo, a partir de ese momento ha ido fortaleciéndose, fundamentalmente haciéndose con el control clarísimamente del Partido Republicano. ¿Esto qué significa? Pues que si consigue el poder en las siguientes elecciones nos vamos a encontrar realmente ante cambios seguramente mucho más de fondo y más radicales que los de aquella legislatura. Adrián, esta pregunta que te voy a hacer ya la contestaste, pero te la hago de nuevo para ponerle un número de porcentaje, claro, y porque además hay todavía mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que te dice, pero es que mira, los archivos de cosas sensibles, los archivos de las armas nucleares ahí arrumbados junto al baño de la casa de Donald Trump. Entonces yo te pregunto, en esto que estamos viendo, ¿qué porcentaje crees que sea lo que se está haciendo en la justicia para hacer justicia, para hacer la justicia? ¿Qué porcentaje crees que sea para hacer justicia o qué porcentaje tiene para impedir que llegue como presidente nuevamente de Donald Trump? Por poner un número. Sí, te lo voy a poner, sí. No es que un procedimiento que normalmente me guste porque es muy arriesgado, pero te lo voy a poner, 95%, ¿no? Es decir, 95% de que el objetivo es impedir la llegada de Trump a la presidencia. Y esto lo digo porque, claro, independientemente de que podamos valorar hechos concretos de si hay o no hay irregularidades, etcétera, claro, históricamente esas irregularidades siempre se han obviado en el caso de los presidentes y de los antiguos presidentes. Si en este caso se va contra él por esas irregularidades, independientemente de que existan o no ese tipo de irregularidades, es sin ninguna duda porque no simplemente porque hay una expectativa de que pueda ser el nuevo presidente, sino por lo que hemos dicho antes, por la trascendencia histórica que se atribuye al hecho de que sea Biden o sea Trump el que se haga con la nueva presidencia. Adrián, la pregunta muy profunda. Ya nos hablaste de que esto es como un iceberg, ¿no? Y lo que estamos viendo, pero abajo el problema, lo que se debate aquí, lo que está en juego, pues es un cambio de paradigma, un cambio civilizatorio, como le dijiste tú. ¿Qué fuerzas económicas y políticas, si se puede nombrar algunas o si se puede más o menos apuntarlas en el mapa, para que la gente, en el mapa geopolítico, obviamente no geográfico, ya sean nacionales o globales, qué fuerzas estarían actuando para llevar a Trump a la justicia? Es decir, corporaciones, Lockheed Martin, Wall Street, Bank of America, o qué tipo de corporaciones o fuerzas están tratando de empujar a Donald Trump a la cárcel, y también qué tipo de fuerzas, si es que tuviéramos un nombre o una pista, están tratando de defender a Trump. Sí, bueno, ese es un tema muy interesante y en el que todos hemos intentado de alguna forma escarbar durante los últimos años, porque la figura de Trump en sí misma es una figura tremendamente enigmática, ¿no? Históricamente se le ha presentado en los últimos años como, digamos, un referente muy radical del Partido Republicano, pero Donald Trump fue miembro del Partido Demócrata, ¿no? durante muchos años, ¿no? Esto es un poco para empezar a intuir que interpretar a Donald Trump desde un punto de vista personal es mucho más complicado de lo que parece, y sobre todo de cómo tendemos a caricaturizarlo, pues fundamental, quizás en Europa y en Latinoamérica, de alguna forma, ¿no? Porque claro, en Estados Unidos oyen de una forma u otra, oyen las dos versiones, ¿no? Bueno, vamos a ver qué fuerzas. Desde el punto de vista interno, porque me has preguntado también desde el punto de vista geopolítico. Claro. Vamos a empezar por el punto de vista geopolítico, porque esto es algo muy llamativo, ¿no? Porque repetidamente se ha comentado, sobre todo en los últimos años, que por un lado las relaciones personales de Trump con Xi Jinping
y con Vladimir Putin son muy buenas, ¿no? Y esto es algo en sí mismo muy llamativo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esas relaciones? Bueno, la interpretación más simple, sin meterse vamos a decir, en otro tipo de especulaciones que necesitarían pruebas mucho más concretas, es la de que estemos ante el concepto de enemigo común. Es decir, estamos hablando de tres líderes que están representando a movimientos que están desde distintas perspectivas, pero actuando contra un enemigo común, que es lo que a veces estamos llamando élite corporativa multinacional, ¿no? Que pueden ser las grandes multinacionales occidentales, los grandes fondos de inversión que están detrás de estas multinacionales, lo que a veces se suele llamar como Wall Street, etcétera, ¿no? Es decir, estamos ante un momento en el que después de unas décadas de periodo globalizador hay una serie de grandes empresas que les llamamos normalmente multinacionales o transnacionales, que se habían hecho prácticamente con el control del mundo y ahora se están enfrentando a dos retos fundamentales, independientemente de los retos de agotamiento del modelo económico, que eso es importante por sí mismo, pero desde el punto de vista estrictamente político tenemos, por un lado, el reto geopolítico que plantean los países emergentes a través de los BRICS, BRIC Plus, Rusia y China, etcétera. Y por otro lado, el reto interno que le plantea, vamos a decir, el trumpismo o esta revolución conservadora. ¿Quién está detrás de esta revolución conservadora? Bueno, vamos a ver, sabemos que hay, por un lado, sectores de los servicios de inteligencia que desde hace mucho antes ya de que Trump llegara a la presidencia estaban en una situación de conspiración creciente, ¿no? De desconfianza creciente con respecto a las élites de Washington, como dicen ellos, ¿no? Que incluso a partir sobre todo del derribo de las Torres Gemelas y de las operaciones en Oriente Medio, de las invasiones de Oriente Medio, se había generado en el ámbito de los servicios de inteligencia y también en el ejército un descontento creciente y una sensación de que no estamos trabajando para nuestro país, sino estamos trabajando para una élite que, al contrario, está actuando en contra de los intereses de nuestro país. Y esto ha generado circuitos de información, ya digo, tanto en el ámbito de los servicios de inteligencia, por un lado, como en el ámbito del ejército, con que crearon un entorno, vamos a decir, crecientemente conspirativo, ¿no? Y que alimentó claramente esa revolución conservadora. Y luego, desde el punto de vista económico, se ha hablado mucho de fuerzas, vamos a decir, perjudicadas o contrarias a la globalización. En principio, lo que se ha llamado industria nacional, fuerzas más industriales frente a las más financieras que apoyan, vamos a decir, a Wall Street, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pequeños bancos frente a los grandes bancos, pequeñas empresas y medianas empresas frente a las grandes multinacionales, ¿no? Entonces hay fuerzas económicas también que están apoyando desde distintos ámbitos al trumpismo, ¿no? a esa revolución conservadora, ¿no? Independientemente de que los movimientos culturales que ha desarrollado el propio Wall Street durante las últimas décadas alrededor de apoyados en estos movimientos posmodernos desde el punto de vista de dar un nuevo giro al feminismo con lo que se ha llamado posmofeminismo, el catastrofismo climático, este tipo de movimientos se han gestionado de una forma cada vez más agresiva desde las élites y esto ha generado también una serie de resistencias populares que han contribuido a alimentar sin ninguna duda dentro del voto popular esa revolución conservadora y que ha facilitado que el trumpismo se vaya haciendo con el control con un control creciente del partido republicano, ¿no? Y que además dentro de esa sensación de crisis civilizatoria pues se ha hecho valorar positivamente también esos digamos intereses comunes con fuerzas aparentemente muy o radicalmente diferentes como son la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping.
Lo que describes en Washington se me imagina a Dante Alighieri, ¿no? El infierno en ebullición, demonios contra demonios, y lo que dices y lo que denuncias es muy grave, Adrián, porque estos demonios pues no solo operan en Washington, sino operan en todo el mundo. Y lo que dices también pues está constatado desde hace mucho tiempo. Qué bueno que lo tocas. Aquí en México hubo un caso muy famoso de uso del narcotráfico para el caso más famoso que se llamó Irán Contra, para llevar armas a Irán, y años después, hasta ahora se sabe que en ese caso estaban confrontados dos rivales. De un lado estaba la agencia de drogas de Estados Unidos, la DEA, y su rival era la CIA. Entonces, para los que no creen en conspiraciones, pues muchas veces ellos mismos están o son los propios rivales. La siguiente pregunta, y a mí me gusta mucho usar los términos sismológicos, porque creo que ilustra muy bien lo que pasa a veces. Estas placas tectónicas que están una contra otra defendiendo ya sea la fuerza cinética o la gravedad, y van a estallar. Viéndolo así, esto que está sucediendo, el show que estamos viendo, o el espectáculo, o la situación grave que estamos viendo en la justicia y en los parámetros de humanismo, en el caso Donald Trump, humanismo digo porque los que están abandonados son el pueblo, esto que estamos viendo en el caso Donald Trump, ¿qué tanto tiene que ver con la fuerza tectónica de dos placas entre Washington y Moscú? ¿Y qué tanto tiene que ver y cuál sería la relación de esta pugna que está ahí? Porque se manejan muchísimas cosas, y ya mejor te dejo hablar, porque hay puntos tanto de Hunter Biden como de Trump, como la relación que tú mismo comentabas con Putin. ¿Qué tanto tiene que ver esto que estamos viendo con la pugna tectónica entre Moscú y Washington? Probablemente tiene mucho que ver. Vamos a ver, tendremos que explicar de alguna forma qué es lo que hay detrás de esto que se ha llamado la Rusia de Putin, o de esto que se ha llamado la China de Xi Jinping. Que en los dos casos hay una especie de revolución, entre comillas, bueno, la palabra revolución anticorporativa. Es decir, en el caso de Vladimir Putin, cuando llega al poder en el año 2000, hay una reacción, no es él, hay una reacción de amplios movimientos del ejército, de los servicios de inteligencia, incluso de los sindicatos en Rusia, una reacción frente a lo que había sucedido en Rusia en los años 90. Después de la caída de la Unión Soviética en el año 91, durante toda la década de los 90 hay un hundimiento económico, social, político en Rusia, y las élites de las grandes multinacionales, y las rusas en concreto, las élites privadas, se hacen con el control de Rusia, ¿no? Con el control político de Rusia, ¿no? Y son las responsables en buena parte de ese hundimiento. Con la llegada de Putin se pone en cuestión esa situación y se produce lo que ellos llaman la revolución Putin, que consiste fundamentalmente en esto, en echar del poder a eso que nosotros llamamos los oligarcas, ¿no? Es decir, estos grandes propietarios privados que controlaban el poder político en Rusia. Entonces, se plantea una lucha a muerte, vamos a decir, durante 2-3 años, en la cual consiguen apartar del poder progresivamente a estas grandes élites corporativas, y esto ya es suficiente para que Rusia se convierta, ya lo era de alguna forma, como de forma potencial, pero a partir de ese momento para que se convierta en el gran enemigo de, vamos a decir, de Wall Street, de esas élites corporativas multinacionales, ¿no? Pero ese es, digamos, el origen de lo que es el putinismo o la Rusia de Putin. Pero claro, ahí se plantea una estrategia anticorporativa que es interna y que también es externa. Claro, en Rusia saben perfectamente que una vez que se pone en marcha esto, las amenazas externas se van a multiplicar. Como se suele decir, bueno, antes o después, como suelen decir en China sobre todo, van a ir ya por ellos. Entonces saben que tienen que hacer frente a un reto también global para de alguna forma enfrentarse a esa élite corporativa multinacional, ¿no? Pero algo muy similar, o con algunas características similares, sucede en China, porque China de alguna forma ha vivido en las últimas décadas de un pacto que se produjo en los años 70 entre las grandes corporaciones occidentales y el Partido Comunista Chino,
en base al cual las corporaciones occidentales empezaron a invertir masivamente en China. China se industrializó muy rápidamente. Esto fue muy importante para China, aunque seguramente para Occidente no, porque aunque las multinacionales sí ganaron mucho dinero, efectivamente. Pero bueno, el caso es que a partir del siglo XXI hay distintos movimientos dentro del Partido Comunista Chino, fundamentalmente, que empiezan a cuestionar esta situación. Y esto se manifiesta con la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. Este sector del Partido Comunista, que por un lado valora positivamente esa relación por lo que se ha conseguido hasta ahora, pero quieren ponerle límites. Le dicen, lo que no podemos aceptar es que esas corporaciones multinacionales se hagan con el poder en China. Claro. Pues vamos a ponerles límites y empiezan de forma muy lenta, primero con unas campañas anticorrupción, que son anticorrupción, pero también anti esos sectores procorporativos, vamos a decir, y de forma progresiva se van haciendo con el poder en una lucha muy, muy aguda, vamos a decir, entre los dos sectores, primero dentro del propio Partido Comunista, pero fundamentalmente contra esas grandes corporaciones multinacionales y también las grandes corporaciones chinas. Se les aparta totalmente del poder político y se les va reduciendo su poder en la propia China, ¿no? Y esto es un proceso que parece que más o menos se ha cerrado a nivel global, digamos, a nivel del conjunto de China, este otoño, ¿no? Y algunos están relacionando el final de ese proceso con el estallido de Ucrania, pero ahí no me voy a meter, ¿no? Lo que sí quiero apuntar es que a partir de ese momento, ese proceso sitúa a la China de Xi Jinping en un contexto muy similar al de la Rusia de Putin, en una estrategia interna anticorporativa, anti esas corporativas multinacionales, y en una estrategia global también anticorporativa, ¿no? Una estrategia global que se va clarificando de forma progresiva, ¿no? Pero claro, esto crea una coincidencia, en principio, de intereses comunes o de enemigos comunes, si se quiere, con muchos sectores de Estados Unidos. Hay sectores de los que hemos comentado antes, de los servicios de inteligencia y del ejército, que empiezan a ponerse en contacto cada vez con más frecuencia. Sectores de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia y del ejército de Estados Unidos, de Rusia y de China, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a ver que tienen aspectos de interés común, empiezan a ver que tienen un enemigo común, que identifican cada vez más claramente con Wall Street, con esas grandes corporaciones internacionales, y que desde distintas perspectivas empiezan a pensar qué es lo que podemos hacer contra ellos. No sabemos en qué medida esas tres estrategias están o no coordinadas al detalle. Eso sería mucho preguntar, ¿no? Pero que es evidente que tienen un enemigo común y que van avanzando en paralelo. Rusia y China durante aproximadamente 20 años fortaleciéndose internamente hasta que se produce el estallido del año pasado, en el cual nos hemos encontrado con esa tremenda sorpresa que ha sido no ese estallido de Ucrania, porque eso se sabía que de una forma u otra se iba a producir. La gran sorpresa del año geopolítica ha sido lo que está llamando el BRICS Plus, ¿no? Esa apuesta mayoritaria de los países en desarrollo, de Latinoamérica, de África, de Asia, a favor de los BRICS, ¿no? Y eso sí ha sido un vuelco geopolítico radical. Pero vemos cómo se está produciendo eso y cómo en paralelo en Estados Unidos esas fuerzas anti-Wall Street, vamos a decir, se aglutinaban alrededor de esa revolución conservadora que era el trumpismo por un lado, y no sabemos en qué medida, porque categorizarlo ideológicamente no es fácil, estos movimientos, vamos a decir, antioligárquicos de los servicios de inteligencia y del ejército, ¿no? Porque el que esto va más allá de esa revolución conservadora es muy claro, lo podemos ver con algunos elementos del propio Partido Demócrata, como el senador Robert Kennedy, ¿no? Que está, si lo conocéis o si nuestros oyentes le conocen, está presentándose clarísimamente con una plataforma anticorporativa dentro del seno del
del Partido Demócrata, ¿no? Planteamientos más moderados, menos claros, pero también en una dirección similar tenía la candidata Tulsi Gabbard, por ejemplo, en las anteriores elecciones, pero bueno, no era algo que pudiera todavía tener un eco ni siquiera significativo en el Partido Demócrata. Sin embargo, ahora parece que realmente algo se está moviendo en el Partido Demócrata de cierta dimensión, al menos, no sabemos de cuánto, alrededor de esta candidatura de Robert Kennedy, pero esto nos revela que esos movimientos anticorporativos, por llamarles de alguna forma, o antioligárquicos, si se quiere, van mucho más allá de esa revolución conservadora del trumpismo. Sí, de hecho, Steve Bannon lo dijo públicamente y el equipo diseñador de la campaña de Donald Trump, conservadora y pues racista, habían incluso dicho que el vicepresidente podría ser Robert Kennedy en la dupla presidente Trump y Robert Kennedy, un demócrata, ¿no? Justamente por lo mismo que dices. Y para alguien que te pudiera cuestionar con esto de que las inteligencias tienen muchas cosas en común de de los tres potencias sobre todo, pues basta ver que en Estados Unidos hay dos poderes militares muy fuertes, ¿no? El poder militar del ejército, de las Fuerzas Armadas formales, y del otro lado, pues todo el desarrollo tecnológico, científico, militar, que no lo hace el ejército, sino que lo hacen justamente las corporaciones de las que hablas, y que sin duda tiene que haber de alguna u otra forma un conflicto de intereses, porque quien desarrolla los secretos más profundos de las armas más letales, pues no es el mismo ejército, sino son los científicos de Lockheed Martin, de Raytheon, de General Dynamics, y sin duda algunos no quieren la hegemonía de esas corporaciones. Fantástico que nos des todo este mapa de lo que está sucediendo, Adrián, y te agradezco mucho. Quería hacerte una última pregunta, tu conclusión obviamente. Una pregunta con lo que estás diciendo justamente, en medio del marco de lo que le está pasando a Donald Trump o lo que estamos viendo en Washington y en Miami, curiosamente George Soros suelta su fortuna. ¿Es una coincidencia o por qué ahora? Muy mayor, pues siempre ha estado muy mayor, y él había prometido no dar la fortuna a nadie de su familia, mucho menos a sus hijos, pero se la suelta a Alexander. ¿Es una coincidencia o es que también necesita fuerza y no la tiene ya él para una arremetida contra algo que se vea venir como tormenta, que sería Donald Trump para George Soros? No lo sé, tú lo sabrás mejor porque eres experto en economía. Adelante, Adrián. Sí, bueno, primero una pequeña puntualización sobre lo que hemos comentado, porque claro, cuando hablamos del ejército y de los servicios de inteligencia, hablamos de sectores del ejército y sectores de los servicios de inteligencia, porque tanto en uno como en otro hay sectores que se están, digamos que, relacionando con los dos bandos, ¿no? O con el bando oligárquico de Wall Street o con el bando de esta revolución antioligárquica, que en parte es trumpista, en parte parece que hay sectores del Partido Demócrata, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver. Que no se me escape tu pregunta. No. ¿Por qué en este momento se me hizo muy curioso que George Soros suelta su fortuna, como diciendo ya no más, ahora que se encargue mi hijo Alexander? Se me hizo raro porque nos había prometido siempre, y lo había dicho públicamente, que no iba a ser para nadie de su familia, que era poco ético, sus hijos no les tenía la confianza corporativa, no lo sé, y ahora pues es Alexander el que tiene toda la fortuna para seguir invirtiendo en la sociedad abierta, es decir, contra Trump. Esto parecería ser un movimiento de que necesito la fuerza de mi hijo joven, porque se viene dura la tormenta trumpista, ¿no? O es una coincidencia, no lo sé. Bueno, puede ser que haya circunstancias externas, puede ser pues un problema de salud, pueden ser distintos factores, pero yo le quitaría importancia desde la perspectiva de que yo creo que George Soros es mucho menos importante de lo que se dice. Es decir, yo creo que George Soros es un instrumento, ¿no?
no es un multimillonario que por sí mismo ha decidido destinar decenas de miles de millones a unos determinados objetivos. No. Muy probablemente George Soros se hizo con todos esos millones especulando, entre comillas, gracias a maniobras financieras a través de las cuales le suministraron esos miles de millones para que realizara las funciones que está realizando. Es decir, probablemente todo parece indicar que es un mero instrumento de esa élite corporativa, de esas corporaciones multinacionales, ¿no? Para figurar públicamente como representante de la misma cara a financiar las actividades que para ellos son interesantes, normalmente asumiendo funciones en Occidente. Fuera de Occidente hace otro tipo de cosas, pero en Occidente, dentro del sector, entre comillas, progresista, si alguien sabe ya lo que es eso, pero bueno, de lo que se suele llamar progresista, mientras que otras agencias se encargan, digamos, de los sectores, vamos a decir, conservadores, aunque todas ellas siempre con la misma finalidad de acercar estos sectores y sus estrategias a las finalidades de las grandes corporaciones. Con lo cual, el hecho de que sea George Soros, o sea su hijo, o sea otra persona la que gestione esos recursos, tiene una importancia limitada. En cualquier caso, van a actuar en función de lo que esas élites les digan que tienen que hacer, ¿no? El caso Maxwell, ¿no? El magnate de los medios en el Reino Unido. Por eso luego no me fío de las historias de vida de pobre y luego se convirtió en supermillonario, ¿no? Y cuando se muere Maxwell, el Mossad y el gobierno de Israel le hace un gran homenaje como uno de los patriotas y servidores, soldados de Israel en el mundo, ¿no? Y era magnate, curiosamente. Gracias, Adrián, pues tu conclusión a este tema, tu preocupación a manera de conclusión o lo que veas venir. Yo sé que los pronósticos no te gustan mucho, o qué nos deja como lección, no sé, lo que quieras agregar y nos vamos. Bueno, como seguramente ni casi todos los que nos están oyendo, ni tú ni yo somos estadounidenses, pues igual nos preocupa más el mundo que Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, lo que pasa en Estados Unidos puede ser tremendamente importante desde el punto de vista de ese altísimo riesgo que tenemos en el mundo de un conflicto mundial, de un conflicto bélico mundial, el que estamos clarísimamente ante un mundo nuevo, el que pasemos a ese mundo nuevo o no a través de una guerra mundial puede depender en buena parte de lo que pase en esas elecciones, muy probablemente, ¿no? Se ha dicho más de una vez que esas élites que estaban deseando provocar un conflicto mundial para evitar perder el poder, perdieron 4 años durante la presidencia de Trump, que luego han intentado recuperar. Es decir, que esa estrategia de poner en marcha el conflicto que tenían en el 2016 tuvieron que retrasarla 4 años. Esperemos que algo similar pueda volver a suceder, y con Trump, con Kennedy, con algún presidente que no esté siguiendo esas políticas o esas estrategias tan enloquecidas de Wall Street, pues podamos librarnos todos de un destino que creo que no nos merecemos. Pues muchísimas gracias, Adrián, y te voy a confesar algo, que para que veas hasta dónde llega tu palabra, tu conocimiento y todo lo que pues nos enseñas y lo que nos ayudas a cuestionar. Javier Martínez, un analista que tú conoces, de aquí detrás de la razón, Adrián Celaya, que pues eres tú, Jorge Santa Cruz y otros 2, y una fila pues un poquito más larga, pero los principales, ustedes son muy queridos en Estados Unidos. Un tío mío vive en Chicago y fue la otra vez a cambiar el aceite al mecánico, y el mecánico le recomendó un programa en donde salías tú, donde sale Javier, y que se llama Detrás de la Razón. Y entonces mi tío le dijo, ay, pero pues si es de mi sobrino y de mi sobrina Shadi, bueno, que es mi esposa, pero que la considera sobrina, y se emocionó muchísimo, y eso nos emociona a nosotros pues muchísimo, porque lo que decimos aquí, lo que tú dices aquí, se ve mucho, y sobre todo, ¿dónde? En Estados Unidos. Así que pues felicidades a ti, gracias eternas también a tus estudios y a compartir todo este conocimiento, Adrián. Te agradecemos mucho y pues nos estamos viendo para la próxima.
Gracias por explicarnos lo que está sucediendo en Estados Unidos y en las redes del mundo. Adrián, hermano, un abrazo grande. Y a ustedes que nos ven, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo.